Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 23 de julio, 16º domingo durante el año, tiempo de meditar las parábolas del reino. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. En esta presencia de Dios vamos a pedir perdón por nuestros pecados, porque muchas veces no te sabemos ver en los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la esperanza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con tu reino, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de sabiduría, muestra a Dios bondadoso, indulgente y colmándonos de esperanza y perdón. Escuchemos. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo y lo llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 66 respondemos: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que te rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. En la segunda lectura a los Romanos, el Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad y nos guía hacia la realización del reino. Escuchemos. Segunda lectura. Hermanos,
Tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reiteración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que tus redes alcanzarán la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio de Mateo, la parábola del trigo y la cizaña nos ayuda a comprender e imitar la paciencia misericordiosa de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: seguro que lo hizo algún enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas y quémenla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego le propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y las mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas.
Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vemos que en el libro de la sabiduría, al final dice: con todo esto ha enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y llenado de hijos, y ya que el pecador le da tiempo para que se arrepiente. Indudablemente ese darle tiempo al pecador para que se arrepiente tiene que ver con la semilla del trigo y la cizaña. Claro que tendríamos primero que hablar sobre las parábolas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Uno le parece que, que la parábola es un lenguaje tipo cuento con un mensaje y que entonces hay que estar como pensándola. Lo que pasa es que si nos situamos en aquella época, en la época de Jesús, la parábola era la forma pedagógica de transmitir un conocimiento. No nos olvidemos que la mayoría no sabía leer y escribir y que aprendía la gente con cuentos, con parábolas. Siempre hacían cuentos, parábolas que tenían un mensaje. Jesús utiliza en todas sus parábolas algo muy cercano a su pueblo. Fíjense que habla de sembradores, la semilla, el grano de mostaza, la levadura, o sea, cosas cotidianas del pueblo pobre, ¿no? Acuérdense cuando también la parábola de la moneda, tenía 10 monedas y se le pierde una, y revuelve toda la casa por una moneda, y decía que era pobre, porque una moneda le importa, Y entonces, pero así como digo, todas las parábolas son pedagógicas, sobre todo para el pueblo de su época. Pero además, insisto en una cosa, las parábolas del reino revelan el mensaje de Jesús. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso lo crucifican y dice: Jesús Nazareno, rey de los judíos, del reino de Dios, el reino de los cielos. El rey de los judíos era el Hijo de Dios. No tenían otro rey más que Dios, digamos, ¿no? Y entonces el rey de los judíos, por el cual condenan a Jesús, es justamente por el reino, por su predicación. Porque esa predicación, sobre todo en aquella época, no solo era trascendente, que iba más allá, sino que rompía con muchas cosas de la religiosidad judía, rompía con muchas tradiciones fariseas, y a la vez rompía también con el poder político. No nos olvidemos que sacó
a los mercaderes del templo a latigazos, ¿no? Sin embargo, Jesús, en su predicación, abre, digamos, el reino a todos. No nos olvidemos de la sirio-fenicia o del centurión romano, al que le cura, o sea, le hace un signo del reino. Entonces, el mensaje del reino es para todos. Reino de justicia, reino de verdad, de solidaridad, reino que va a ser pleno en la vida eterna, pero que ahora ya lo puedo vivir. ¿Cómo vivo en ese reino? Cuando vivo en la sinceridad, cuando vivo en la verdad, en la justicia. Y justamente acá lo que quiere es mostrar y revelar de una manera pedagógica la realidad del reino presente aquí. Por eso el trigo y la cizaña a nosotros también nos queda claro que es el bien y el mal. A nosotros. ¿Qué les quedaba claro a los que escuchaban a Jesús? Y que la cizaña eran los fariseos que estaban contra Jesús, que le negaban todos sus milagros, que le negaban su predicación, que estaban contra él, el mal que se esparcía. Sin embargo, una y otra vez, como dice el libro de la sabiduría, la paciencia de Dios para que se arrepientan. O sea, cualquier persona puede realmente reconocer sus errores y arrepentirse y dar un paso al reino de los cielos, al reino de Dios. Como que el bien y el mal están siempre con nosotros. Pero es cierto que a veces se puede caer en que algún grupo se cree justo, y estoy diciendo también religiosos, ¿no? Algún grupo que se cree justo y se pone a juzgar a los demás, y ellos son justos y los demás son condenables, ¿no? Cuando en realidad esto no es así. O sea, Dios tiene la paciencia para decir, está el bien y el mal, pero ese bien y ese mal también está en nosotros, no solo en el pueblo, sino en cada persona. Y entonces no me puedo poner a juzgar y a condenar a unos como que estos son los malos y estos son los buenos. Nada más ni nada menos que en esta época de tanta confusión entre el bien y el mal, con tantas mentiras que dan los medios de comunicación, con las guerras que se arman y que las proponen como buenas, como que son buenas las armas de la muerte. O sea, están predicando que es bueno el mal, que es buena la muerte, el dolor. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Los malos son estos, los malos? No. Yo digo, bueno, me parece que el bien y el mal uno lo puede discernir, pero a veces nos quieren engañar, ¿no? De todos modos, esta parábola quiere decir esa paciencia de decir, está el bien y el mal en el mundo. Tenemos que saber verlo, ¿no? Pero en el mundo está el bien y el mal. Y las demás parábolas, tanto la del grano de mostaza como la levadura, siempre ejemplifican que el reino de Dios, el reino de los cielos, o sea, el reino de la justicia, de la verdad, de la solidaridad, los hombres y mujeres que luchan por esa verdad y por esa solidaridad, crecen aunque no se les nota, desde abajo. Dan los dos ejemplos, la pequeña semillita de mostaza que se vuelve un arbusto enorme, hasta los pájaros hacen sus nidos, o la levadura, que es poquitita, pero levanta toda la masa. O sea, el reino de los cielos es algo que provoca una transformación en todo el mundo, pero que no es, digamos, con bombos y platillos, no es con poder, con esto, no, es como bien desde abajo. Importante que sigue en coherencia de la oración que había dicho antes Jesús en el capítulo anterior, cuando decían, te alabo porque ocultaste estas cosas a los sabios y desentendidos y se las revelaste a los pequeños. ¿Por qué? Porque claro, la semilla de mostaza es algo pequeño pero se vuelve grande. La levadura es algo poquito pero se levanta toda la masa. Como que el reino de los cielos es algo pequeño, sensible, sencillo, pero que va creciendo
va creciendo en el pueblo, ¿no? Después, por supuesto, está la explicación de esta parábola del sembrador, ¿no? Que lo pone a su realidad. La semilla es Dios, el sembrador es el Hijo del Hombre, ¿no? Y que justamente cuando es la siega en el juicio final, el juicio final en donde el mal se quema y el bien brilla, ¿no? Pero siempre estas parábolas nos tienen que remitir a que el tema central es el reino de los cielos, el reino de Dios, que es la justicia, que es la verdad. ¿Quiénes están en el reino? Aquellos que luchan por esa justicia, por esa verdad, por esa solidaridad. Aquellos que luchan en medio de su pueblo, un pueblo en confusión, y sin embargo entregan su amor, su esfuerzo y hasta su vida por los demás. Entonces el reino de los cielos tiene una implicancia de por vida, una implicancia de fe, una opción de vida muy fuerte. Tantos mártires nos muestran. Y uno dice, ¿y por qué? Porque ellos, a pesar de que entregaban su vida, lo aceptaron por el reino. O sea, fueron constructores del reino. Hacen crecer la verdad de Dios en medio de nuestro pueblo, en realidades concretas, no en abstracciones, sino en realidades concretas. Todos los mártires nos muestran eso. Entonces yo diría, vamos a pedirle tener esa opción por el reino de Dios, el reino de los cielos. Que sea realmente mi ideal de vida, el motivo de mi vida, que sea construir ese reino de los cielos. Con toda nuestra pequeñez, como dice la levadura o el granito de mostaza, pero que ese signo del reino, esa ternura de Dios se haga presente en el pueblo. Por eso vamos a pedírselo en nuestras intenciones. Con toda la fuerza del Espíritu, oremos, hermanos, y pidamos a Dios nuestro Padre que escuche en su bondad nuestra oración. Respondemos: Dios misericordioso, escúchanos. Dios misericordioso, escúchanos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan su ministerio siempre acompañados por la oración y enseñen a sus fieles a crecer como buenas semillas junto a la cizaña, pero tomando distancia de ella, como Jesús le enseñó a sus discípulos. Oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes, para que se alejen de los actos corruptos y se preocupen por llevar una vida digna al servicio de los más necesitados, siguiendo el ejemplo de Dios, que siendo dueño del poder, juzga con moderación y gobierna con mucha indulgencia. Oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Por las víctimas de los desastres de la naturaleza, de las guerras y de las enfermedades, para que encuentren manos generosas que alivien sus necesidades. Oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Por todas las personas que han perdido la capacidad de distinguir el bien del mal, para que encuentren modelos de vida que las estimulen a enamorarse de la vida, e iluminados por el Espíritu Santo, quien siempre acude en ella de nuestra debilidad. Oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Por todos nosotros, que a veces no reconocemos la presencia del Sembrador, para que, como ciudadanos del reino, demos buenos frutos y así seamos
merecedores de la promesa de Jesús, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oremos. Dios misericordioso, escúchanos. Escúchanos para que nosotros sepamos optar por tu reino eterno. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con la grandeza de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste las ofrendas de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este
es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos, dando nuestra bendición. El pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a
a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión. Hermanos, el Señor nos invita a participar de sus sentimientos de comprensión e indulgencias. Con alegría, vayamos a recibir el pan de vida. El Señor ha hecho maravillas memorables. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de error a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor. Es Madre